Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Bien, mis amores, como ya os dije en el vídeo anterior que estuvimos haciendo la parte izquierda del nexo, os iba a dividir el nexo en 3 vídeos. ¿Tres? Sí, 3. Pero si solo hay 2, no. Hay 3. El nexo se puede dividir en 3 partes, que sería la parte izquierda, la parte derecha, que es la que vamos a hacer hoy, y la parte central, que es todo el puente. En el puente también se puede decorar y hacer cosas muy chulas y lo veréis en el siguiente vídeo. Pero por ahora vamos con la parte derecha. Esta vez quiero hacerla como más natural, como un bosque mágico, ¿vale? Para ello, y que no se viera un corte de un lado de una manera y el otro lado de otra, lo que sí he decidido es poner mi casa con esta skin, que es la de la izquierda, es la mía, y la de la derecha, o sea, la que está más pegadita al agua, es la skin sola, ¿vale? La casa sola, sin mi casa debajo, vamos. Para hacer que fuera como una continuación del otro lado, que tenemos el pobladito aquel que hicimos tan bonito, de la Bella y la Bestia, pues para seguir un poquito el tema y que cuando cruces de un lado al otro no se vea un corte muy exagerado. Además que creo que le pegaba un empedrado a lo que es la zona de las escaleras para el puente y no quería... Bueno, a ver, también os digo, podéis hacerlo todo natural y también puede quedar muy bonito, ¿eh? Seguramente quedan nexos preciosísimos. Pero como yo ya había hecho esta temática más o menos en el lado izquierdo, pues quería continuarla de alguna manera en el lado derecho, ¿vale? Pero ya veréis que luego es casi todo súper natural y además muy mágico. Para ello lo que he hecho ha sido poner el mismo empedrado que puse en el otro lado, que es este que tenemos de la Riffing Time, que tiene las juntas así abiertas y se puede ver la parte de abajo, el suelo que tenemos real del bioma. He vuelto a utilizar los arquitos estos de crafteo de aquí de Storybook, que son súper bonitos, estos que son así como hechos de, no sé si de revistas, periódicos, ¿no? O libros, no sé. Pero bueno, creo que le viene muy bien a la temática y como estamos al lado de la biblioteca, pues queda súper guay. Esta vez lo que sí he hecho, es añadir otro arco más en este lado de aquí, que será la transición entre esta parte que es como más urban, entre comillas, porque dentro de lo urbano lo he hecho un poco bastante rural, y la zona que va a ser súper natural, ya veréis. Bueno, me decidí por poner la bañera esta que es de Ariel, de la sirenita, pero la he puesto en modo como para lavar la ropa. Como si fuera un sitio para venir a lavar la ropa al lado del río. Luego también estuve buscando cositas así chiquititas, no quería cargarlo, ya sabéis que os conté en el vídeo anterior que lo que es el DLC todavía nos queda la segunda parte de la historia con lo que viene siendo, bueno, 2 personajes más, porque bueno, aunque hemos visto ya a Maléfica, todavía no la tenemos, y a Aurora de la Bella Durmiente, que tenemos que averiguar dónde está y todo esto, pero bueno, que eso será en verano. Pero de todos modos, como tenemos todavía que tener bastante jugando en el DLC, obviamente no quería que me pasase como en el otro DLC, que lo jugué todo sin estar nada decorado y me dio mucha pena. Pues quería decorarlo, pero de manera que yo luego pueda jugar. Que si me piden venir, bueno, me piden no, tengo que seguir capturando fragmentos para hacer todos los puzzles, que todavía no los tengo todos completos. Yo supongo que en la siguiente actualización nos pondrán más puzzles, por lo tanto hay que ir haciendo capturas de fragmentos y todo esto, y tener bastante espacio para poder jugar y llegar a los sitios de minar y todo esto, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, ya estoy poniendo bastante vegetal, árboles, perdón. Y estoy volviendo a utilizar pues los que son de aquí del nexo, porque es que son los que le pegan realmente. Y rompiendo un poco con los amarillos, que creo que le dan un toque muy bonito y muy vistoso, la verdad.
Como habéis podido ver en la parte esta más de la derecha, que es donde voy a hacer todo la zona esta más bosque mágico, he puesto la casa seta, el árbol este que es así como perenne, que no tiene hojas, y la casa de el hada madrina. Tenía muchas ganas de traerla para acá. Bueno, pero de momento estamos con una zonita para mí. Ya os he dicho que esta casa es la mía. Entonces quería hacerle, como os he dicho antes, vamos a seguir teniendo que jugar y todo esto. Quería hacerme una zona para craftear y para cocinar. Entonces lo que he hecho ha sido poner así como un caminito de libritos que me encantan. Amo este caminito de libritos, o sea, lo adoro. Tenía muchísimas ganas de que me saliera, no me salía. Ahora estoy con otras cosas, dos cosas que quiero que me salgan y no me salen, a ver si tengo suerte. Pero bueno, como habéis podido ver, pues me preparé esta zonita de aquí. Le puse así como unos tablones de madera. Y lo que quiero poner es una mesita de crafteo que me venga bien. Y esto, que esto es una cocina, aunque no lo parezca. Pero es una cocina muy original y quería ponerla porque es así chiquitita, no ocupa mucho espacio, podemos cocinar tranquilamente. Y probé la otra, que también es así muy rústica, la que es como con leña, pero me gustaba más esta. Luego lo bordeé así con estas vallitas que tenemos de crafteo del otro DLC, de la Riffing Time, que son muy bonitas también y creo que quedaban bastante bien aquí. Aunque también tenemos las otras que son del primero, o sea, del juego base, que también podrían haber quedado muy chulas, ¿eh? O sea, podéis utilizar cualquiera de las dos para estas zonas porque puede quedar muy bonito. Puse unas antorchas así para ver si es de noche, lo decoré un poquito para que no se viera soso, pero que yo pudiese entrar tranquilamente, craftear, cocinar y todas estas cositas tranquila, porque... A ver, mientras he estado jugando la primera parte, me ha venido muy bien tener fuera la cocina y la mesa de crafteo porque nos pedían muchas cosas. Entonces digo, pues lo voy a hacer porque es que estar entrando y saliendo de la casa solo para craftear una cosa, para cocinar un plato que te están pidiendo, la verdad que a veces es un poco show y pierdes tiempo. Ahí lo tengo más a mano, más rápido y bueno. Luego también he querido utilizar la fuente esta de crafteo de aquí del Nexo, que es súper bonita. Cuando está, ahora no se ve porque estoy en modo decoración, pero cuando salgo de modo decoración se ve el agua y es súper bonita. Y el carrito también de la colección de Ariel, el pack este que hay de Ariel, que es súper bonito también. Bueno, ahora ya vamos por la parte más boscosa, más natural, y además quiero que se vea tipo mágico porque claro, las casas que le he puesto, tanto la champiñón como esta que estáis viendo del árbol, bueno, no se ve mucho, pero ahora la veréis. La del árbol esta que tiene así como unas lucecitas en el tronco y tal, es súper mágico. Y la de la hada madrina, que bueno, la tenía en el claro. El claro lo he dejado pelado, me he traído casi todo para acá. Pero bueno, yo quería hacerle ya un cambio a mi claro porque mi claro de la confianza lo tenía demasiado, pero demasiado abarrotado. Me era horrible jugar allí, o sea, tener que hacer cualquier misión o tarea de búsqueda o minar o cualquier cosa en el claro era muy difícil. Así que me ha venido bien quitar cositas y ya pensaré más adelante qué voy haciendo allí. Estoy ahí dándole vueltas a ver qué hago en el claro y a ver qué hago en el bosque. Pero bueno, como os digo, eso ya será más adelante. Ahora de momento nos vamos a centrar en el DLC. Bueno, el camino, no quería poner camino de solo como tal. Quería dejar el que hay en el juego porque es que me parece precioso. Y además, si os fijáis, el mismo dibujo que tiene el suelo con las hojas así como caídas, ya te hacen como un camino. Entonces, no quería ponerle suelo de tierra, ni de piedras, ni de nada. Quería que se viera lo más natural posible. Para marcar el camino que hice, pues como estáis viendo, lo fui bordeando como si yo hubiese puesto ya un camino, ¿vale? O sea, como si hubiese un camino marcado, pero sin que lo haya. Le fui poniendo setos, las luces estas de flor que aquí quedan espectaculares porque dan los tonos perfectos. Las piedrecitas y bueno, creo que ya os lo he dicho, los setos estos de aquí. Con eso fui marcándome el borde del camino que está inexistente, o sea, no está. Aunque más adelante pondré una cosita para marcarlo un poquito más, pero que se siga viendo lo que es el suelo, porque es que me encanta. Es que tanto el Nexo
como el Mitopia y el por nunca jamás, o por siempre jamás, que no me acuerdo nunca, perdonadme, me parece que tienen unos suelos, todo, o sea, es súper bonito y me da cosita como taparlo. Entonces, esta zona quería pues dejarlo más al descubierto, por eso quise hacerla así como bosque encantado y tal. Además que es que este DLC pega mucho hacer este tipo de decoraciones. Bueno, hice este rinconcito de aquí, pues como de zona de picnic, así con los molinos, la alfombrita esta de la Bella y la Bestia, que es muy bonita, y al ser así clarita, a ver, tengo otras de la Bella y la Bestia y otra que es como rosada, es muy bonita, pero creo que esta como que resalta más, ¿no? Y luego le hice así un caminito, como habéis podido ver, con las flores estas que tenemos para poner en el suelo blancas, para que destacasen un poquito, porque obviamente en este suelo tan naranjita y amarillo, si no le ponemos cositas así claritas, no se van a apreciar mucho, la verdad. Entonces por eso me decidí a poner tanto la alfombra blanca como las florecitas estas blancas. Bueno, una vez ya tuve esa zona de ahí, me vine a la casa Z. Y la casa Z, la verdad es que con poca cosa que la hagáis, ya va a quedar súper bonita. Porque es que ya de por sí tiene así como su propia parcelita, con su envallado, su caminito de piedra que va hacia la casa. Es que si os dais cuenta, el montículo que tiene es del mismo color que el suelo que tenemos ya aquí en el nexo. Entonces es que es su zona ideal. Yo creo que es su zona ideal. Y bueno, le puse algunos detallitos. Ya sabéis que mi casita Z por dentro, porque aunque la mováis del valle a uno de los DLCs o a una de las flotantes donde os dé la gana, las casas, si las tenéis decoradas, se quedan decoradas por dentro, me refiero. Así que como yo la tengo y no la pienso cambiar, al menos de momento, en el interior, hecha de la Blancanieves y los 7 enanitos, pues le puse el detallito este de la mesa con las manzanas, porque aquí, por lástima, no me puedo traer los manzanos que tenemos en el valle. Que eso también estaría guay, que nos pudiésemos llevar los árboles frutales y los arbustos frutales, igual que te llevan las casas, poderte llevarlos a otro lado. Pero bueno, nos vamos a conformar con lo que tenemos. Lo que sí hice fue en este rincón que estáis viendo, para seguir marcando el camino principal, me quedaba ese hueco, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago yo aquí? Como está con muchas librerías, pues dije, bueno, pues hago un rinconcito de lectura, pero un rinconcito muy mágico y muy rosita. Me apetecía mucho tener un rinconcito Barbie, como digo yo, así muy con colores rosas, pasteles, no sé, me apetecía y dije, bueno, pues lo hago. Además, que me cogí el pack este que nos salió en la Premium de la alfombra esta rosa con la lamparita y tal, y pues no sé, tenía muchas ganas de utilizarlo aquí y queda muy cookie. Ya veréis el resultado, es súper cookie. Además, a mí os tengo que confesar que me gusta mucho decorar, porque se nota. Me gusta mucho hacer decoraciones. Obviamente, si no me gustase, pues no jugaría tanto a este estilo de juegos. Ya sabéis que soy fanática de estos juegos. Los que me seguís de todo lo que hago de contenido en el canal, pues casi todos son del estilo. Pero sobre todo me gusta hacer rinconcitos. En otros juegos también, en Animal Crossing me encanta también hacer rinconcitos. Creo que son como lo que marcan un poquito la diferencia, porque bueno, más o menos todo el mundo más o menos hacemos pues chispa, ¿no? O sea, pues ponemos las casas que hay, todo más o menos lo que hay, pero luego en estos rinconcitos podéis demostrar vuestra creatividad o vuestra personalidad a la hora de montarlos y son muy bonitos. A mí me encanta verlos en vuestros valles cuando os habéis visitado, me encanta ver los rinconcitos estos que creáis y a mí me gusta hacerlos también. Bueno, pues como veis ha quedado así un rinconcito de lectura muy cookie, muy rosita. Creo que queda muy mono, no sé, me gusta bastante. Y luego, obviamente le puse estos detalles de las luciérnagas porque va a ser un bosque así mágico, pues el rinconcito de lectura tenía que tener sus luciérnagas para darle ese toquecito. Además que como no he puesto mucha luminosidad, solo he puesto las lamparitas rosas, también para que tenga un poquito de luz si me hago alguna foto nocturna. Bueno, vamos
a por la casa de la hada madrina. La casa de la hada madrina la he tenido ya puesta. Bueno, pues la he tenido en el claro en 2 sitios diferentes, con decorados muy diferentes. Y aquí me va a pasar 3/4 de lo mismo. El decorado va a ser muy diferente a lo que lo tenía. Pero bueno, siempre con la temática, pues obviamente. Es una calabaza, pues siempre le pones alguna calabacita más y tal. Y cosas de la Cenicienta, obviamente también. Lo que pasa que es lo que os digo, con la vegetación que tenemos en el juego y sobre todo del DLC, yo al menos no he necesitado poner mucho objeto, o sea, no lo he querido también por lo que os he dicho antes. No quiero cargar mucho las zonas porque aunque se me va la mano muchas veces porque soy de cargar, no he querido cargar mucho las zonas para poder jugar luego bien. Pero aún así ya veréis que se va a quedar cargadito. Bueno, aproveché y le puse la carroza, le puse el arco este de las jaulitas que son luces y quedan súper bonitas, sobre todo en hora nocturna. Y le puse por aquí detrás, pero dejando, como podéis ver, dejando siempre pasillos para yo poder pasar por detrás y llegar a las rocas tranquilamente, que no me tenga que estar poniendo en modo decoración, quitar lo que he puesto, porque es que eso me ha pasado en mi valle, que por eso he optado por remodelarlo casi todo, sobre todo las zonas que tenía más antiguas o más petadas, porque es que en una de las últimas misiones que tuve, creo que fue con Timón y Pumba, lo pasé tan mal porque no podía llegar a donde tenía que llegar o no encontraba lo que tenía que encontrar. En los caminos de estrellas, que si te piden gemas, y claro, si no lo tienes liberado, pues tienes que estar minando en menos rocas y cuesta más. Por eso os digo, yo he decidido en hacerlo así, que ya os digo que queda muy decorado igualmente y bonito, ¿vale? Bueno, como veis le estoy haciendo así como una parcelita, pero es muy natural. Lo único que la parte esta de la Cenicienta, bueno, de la hada madrina, le he hecho así como si fuera una plazoletina de una terracita con sus cositas. Le puse la fuente esta, que creo que le queda bastante guay, los colores y todo esto. Obviamente tenía que poner estos carros porque es que me parecen una fantasía. Y además, lo que os voy a decir, estos carros, y hay otros ítems que también hacen estas cositas así, o las fuentes y esto, llenan mucho el espacio y no es muy grande, o sea, no te ocupa tanto. Lo que pasa es que al estar tirando, por ejemplo, esto está tirando hojas todo el rato y parece como que hay mucha zona decorada, pero realmente es un carrito pequeño, no es algo giga mega enorme que no te deje pasar y jugar bien. O sea, creo que es una buena manera de decorar. Además te decora en altura también, que eso siempre viene muy bien porque se ve todo mucho más decorado. Bueno, pues eso, esta zona de aquí sí que le puse este trocito de piedra en el suelo, que este suelo es de la Riffing Time. Lo que creo que no sé si se puede craftear, la verdad, os lo tengo que decir, no os quiero mentir y deciros que se puede craftear porque no lo sé. Yo sé que este lo tengo porque lo he retirado de la Riffing Time y se me ha quedado en stock. Y pues lo utilizo, pero no sé realmente si lo podemos llegar a craftear, ¿eh? Os lo tengo que mirar y deciros. Bueno, como podéis ver, ya se aprecia como si hubiese un camino sin haber hecho camino, porque como podéis ver, las hojas hacen como un camino hacia la casa árbol y el otro lado también me lo hace hacia la rampita que tenemos para ir a Mitopia. O sea, que fenomenal. Bueno, luego tenía esta zona del medio que en un principio pensé en poner agua, pero luego pensé, es que agua, teniendo la fuente detrás, no sé cómo me voy a quedar. Y luego al final digo, ¿y si pongo una mesita central como para venir a comer todos juntos, así muy de bosque, muy mágico y tal? Y me acordé que tenía la mesa esta que es de la colección, el pack, que venían los carros y es muy bonita. La alfombra esta también es muy cookie y las sillas estas de osito que quedan súper bonitas. A mí me parece que quedan fenomenal, o sea, súper bien.
Le puse unas antorchitas en vez de ponerle farolas aquí, porque como está todo muy natural, en plan farola lo que he puesto ha sido las flores estas naranjitas. Y lo que hice fue poner también los nenúfares estos de Tiana para que le diese más luz. Y también, pues obviamente, más luciérnagas para la colección. Bueno, ahora vamos por la zona hasta aquí. Ahí sí que puse unos tablones, pero porque es como si fuera para ir al embarcadero. Veréis que ahora voy a poner una barquita que tengo yo así como pirata, que es de un pack que compré en la Premium. No sé si lo volverán a poner, yo supongo que sí, pero más adelante, porque estos son como más de primavera-verano. Puede ser que os lo pongan sobre todo en recomendados o en ofertilla. Estos son muy bonitos. Y lo puse así en modo como que es un embarcadero, para que no se viera mal y yo pueda pasar hacia allí y pescar en esa zona de ahí, que ya sabéis que ahí también nos salen bastante nodos. Y bueno, pues lo rodeé un poquito como habéis podido ver, con los árboles. Y luego, no me acuerdo qué estaba buscando yo aquí. Para poner algo, vale, para poner ahí y marcar camino. ¿Veis? Es que claro, como ya os he dicho antes, no he puesto los caminos, pero sí que lo estoy marcando como que parezca que hay caminos. Entonces, luego se me ocurrió utilizar, luego no, esto ya lo traía yo pensado, utilizar aquí los libros, porque compré un montón para poder hacerlo. A ver, lo que hice fue hacer como el camino con muchos libros. Ya os he dicho que era como una zona mágica, un bosque mágico, y está plagado de libritos para terminar de marcar bien lo que es el camino, ¿vale? Pero obviamente, como ya podéis ver, las mismas hojas del suelo, que eso no lo he puesto yo, eso está ahí, ya te marcan un poquito el camino, ¿vale? O sea, yo ya posicioné las casas de manera que pareciese que es el camino que va hacia ellas y todo esto. Obviamente me estuve bastante rato porque tampoco los quería poner todos del mismo lado, pero que se viera que hay, pero que tampoco se viera en plan pegotón, que se viera bien puesto. Voy a hacer un inciso. No sé si estaréis escuchando ronquidos. Si es así, perdonad, pero es mi queridísimo bulldog francés que se está pegando una siesta padre aquí al lado mío y está roncando que se me va a comer el salón. Si es así, si lo estáis escuchando, disculpas. Os pido disculpas. Bueno, luego puse el seto este en el centro para hacer como una rotonda ahí rara, no sé. Luego cuando voy caminando queda muy chulo, así en el aire parece algo raro, pero queda muy chulo, para que no se viera tantísimo libro todo ahí en pegotón, ¿vale? Y luego marqué la entrada a la casa de la hada madrina con las placas estas del suelo de madera, y terminar de ir hacia para ir hacia Mitopia también con las de madera y tal. Y bueno, luego estuve rellenando un poquito más con cositas así de otoñales, los carritos estos de otoñales. Puse más nenúfares de estos por aquí, por esta zona, porque es así como muy mágica. Con el árbol. El árbol este es precioso, porque, o sea, de noche tiene una luz así violeta y queda súper bonita, la verdad, a mí me encanta. Y poca cosita más. Estuve ultimando, poniendo algún detallito más. Y listo.
Bueno, amores, no podía faltar la maravillosa vista nocturna. Siempre os lo hago, pero en esta ocasión era necesario, porque como podéis comprobar es que cambia un montón de día y de noche. Se ve muy bonito de las dos maneras, pero de noche es como más espectacular, con todas esas luciérnagas, las farolillas estas de flores, las casitas, los foquitos que hemos puesto, los nenúfares. Creo que quedan súper bonitos. Espero que os haya gustado. Bueno, también tengo que decir que he puesto también los hongos estos que tenemos del nuevo DLC, que son brillantes por la noche, también quedan muy bonitos. La casa esta que tiene las luces moraditas también, que os he dicho antes, o sea, creo que queda espectacular. Y nada, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si ha sido así, si os ha gustado, si hubierais hecho otra cosa, o qué estáis haciendo vosotros en vuestros nexos, que me encanta. Yo soy muy cotilla y me encanta saber qué habéis estado haciendo. Que bueno, si hay alguien por aquí que todavía no lo sabe, tengo un server en Discord. Sabéis que estamos también por Discord, donde podéis subir vuestras fotos de vuestros valles, vuestros DLCs, del Nexo, de donde queráis, de los Dream Snaps, perdón, que no me salía, y todo esto, ¿vale? Os dejo el link de invitación, como siempre, en cajita de descripción. Y si cuando le pincháis os dice que está caducado, decírmelo, comentármelo, y os paso uno nuevo, porque es que caducan, ¿vale? A la que vuelva a mandar otra vez el enlace se caduca. Así que bueno, ahí queda dicho. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Yo me lo estoy pasando teta. Y nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Airam Torres. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!